Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha revolucionado las redes sociales y tiene a todo el mundo hablando. Ya saben que me encanta traerles lo último en noticias del mundo del entretenimiento, y hoy no es la excepción. Prepárense porque la bomba informativa que les tengo hoy es impactante. El 6 de agosto de 2025 el mundo entero, y especialmente el fandom turco, se estremeció. El titular que lo decía todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos evocan pasiones, sueños y por supuesto, la inmensa serie Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo. Antes de que sigamos, permítanme recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo chisme, análisis o rumor del mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a destripar esta noticia bomba. Para entender la magnitud de esta noticia, es fundamental recordar la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que desde el primer momento nos hizo suspirar. La química entre ellos era innegable y rápidamente los rumores de romance comenzaron a circular. Y, ¿saben qué? Los rumores eran ciertos. Hande y Kerem se enamoraron en la vida real, confirmando así los sueños de millones de fans en todo el mundo. Su relación, aunque inicialmente privada, se convirtió en un tema de interés público. Sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, cada detalle era analizado y comentado. Los fans estaban extasiados, la pareja perfecta en la vida real como en la ficción. Parecía un cuento de hadas, un romance digno de película. Las entrevistas en conjunto, las dedicatorias en sus perfiles, las escapadas románticas. Todo era material de ensueño para quienes seguían la serie y a sus protagonistas con devoción. La complicidad entre ellos era palpable, se notaba el cariño, el respeto y la admiración mutua. Pero como en toda historia, las cosas no siempre son como parecen. La presión de la fama, las agendas apretadas, las expectativas de los demás. Todo esto puede pasar factura. La pareja tuvo que aprender a navegar por las aguas turbulentas de la fama, lidiando con los paparazzi, los rumores y la constante intromisión en su vida privada. A pesar de todo, parecían fuertes, sólidos, inseparables. Después de casi 2 años de relación, y tras varias especulaciones y rumores, la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría. Fue un shock para todos, un golpe duro para los fans que tanto los adoraban como pareja. La tristeza se apoderó de las redes sociales y la incertidumbre reinó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Los detalles sobre la separación fueron escasos. Los comunicados oficiales se limitaron a expresar la decisión de tomar caminos separados, sin ahondar en las razones. Esto, por supuesto, alimentó la especulación. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión mediática, incluso de terceras personas. Los fans desconsolados intentaban armar el rompecabezas, buscando pistas en las redes sociales, analizando fotos y vídeos, buscando cualquier indicio que explicara el final de su cuento de hadas. La noticia de la separación fue un duro golpe para el fandom de Love is in the Air. La serie había sido un éxito rotundo, y la relación de Hande y Kerem en la vida real era un reflejo de la magia que se había creado en la pantalla. La tristeza se apoderó de las redes sociales, y los mensajes de apoyo y cariño a ambos actores inundaron las plataformas. Los fans expresaron su dolor, su decepción, pero también su respeto por la decisión de la pareja. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. El 6 de agosto de 2025, la noticia de que Hande y Kerem se casaban. Sí, amigos. Se casaban. Un giro argumental digno de la mejor telenovela turca. Imaginen la conmoción, el revuelo, la explosión de alegría en redes sociales. De la tristeza y el desconcierto pasamos a la euforia y la celebración. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, y posteriormente por ellos mismos a través de sus redes sociales. Los comunicados fueron escuetos, pero llenos de emoción. Estamos felices de compartir esta noticia con ustedes, escribieron Hande y Kerem en sus respectivas cuentas de Instagram, acompañando el mensaje con un emoji de corazón y una foto que dejaba entrever un anillo de compromiso.
Las fotos de la boda, filtradas inicialmente y luego compartidas oficialmente, fueron espectaculares. Hande, radiante con un vestido de ensueño, y Kerem, elegante y emocionado, protagonizaron una ceremonia íntima, pero llena de glamour y detalles románticos. La noticia de la boda fue recibida con una alegría desbordante. Los fans que habían sufrido con la separación, ahora celebraban el reencuentro y el amor triunfante. La boda tuvo lugar en un lugar paradisíaco, probablemente en algún rincón de la costa turca o en una isla exótica. Las especulaciones sobre el lugar de la boda fueron muchas, pero finalmente se supo que la ceremonia se llevó a cabo en una villa privada en la costa Egea, un lugar de ensueño con vistas al mar y una atmósfera mágica. Los invitados selectos y cercanos a la pareja fueron testigos de un momento mágico, donde el amor y la felicidad eran los protagonistas. Las fotos de la ceremonia, la fiesta, los bailes y los brindis inundaron las redes sociales, y los fans no se cansaban de compartir y comentar cada detalle. La ceremonia fue descrita como una celebración del amor, la complicidad y la felicidad. Los votos matrimoniales fueron emotivos, y los discursos de los amigos y familiares no dejaron un ojo seco. Hubo música, baile, alegría y sobre todo, mucho amor. Las imágenes mostraban a una Hande radiante con un vestido de novia de ensueño, y a un Kerem emocionado, con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. Pero, ¿qué llevó a este inesperado giro? ¿Por qué la separación y, posteriormente, la boda? La respuesta, como suele suceder, es compleja y multifacética. En primer lugar, es importante entender que las relaciones, especialmente en el ojo público, están sometidas a una presión enorme. Los paparazzi, las redes sociales, la especulación constante, todo esto puede desgastar cualquier relación. Las constantes preguntas sobre su futuro, las expectativas de los fans, la imposibilidad de tener privacidad, todo esto puede pasar factura. La fama es una espada de doble filo, que puede traer grandes alegrías profesionales, pero también grandes desafíos en la vida personal. En el caso de Hande y Kerem, la fama y el éxito de Love is in the Air los catapultaron a la cima. Esto, si bien es maravilloso profesionalmente, también significó un bombardeo constante de atención mediática. La separación, tal vez, fue una forma de tomarse un respiro, de reflexionar sobre sus vidas y sus sentimientos, de alejarse del ruido y la presión. Necesitaban un espacio para respirar, para reencontrarse consigo mismos y, quizás, para extrañar lo que tenían. En segundo lugar, es posible que la separación haya sido un momento de crisis que, a pesar de todo, fortaleció su amor. Un tiempo a solas puede ayudar a valorar lo que se tiene, a extrañar, a echar de menos. Después de un tiempo, tal vez se dieron cuenta de que, a pesar de los desafíos, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. La distancia, dicen, es el olvido, pero también puede ser el reencuentro. Además, debemos considerar que las relaciones evolucionan. Las personas cambian, sus prioridades también. La separación podría haber sido un proceso necesario para que ambos crecieran individualmente, para que encontraran su camino. Y al reencontrarse, tal vez descubrieron que su amor era más maduro, más fuerte y más consolidado. El crecimiento personal es fundamental en cualquier relación, y a veces, ese crecimiento requiere un tiempo a solas. Otra teoría es que la separación fue una estrategia para alejar el foco mediático y poder vivir su relación con mayor tranquilidad. Es común que las celebridades utilicen este tipo de tácticas para proteger su intimidad. Sea como sea, el resultado es el mismo: Hande y Kerem volvieron, y esta vez para quedarse. Esta teoría, aunque controvertida, no es descabellada. Las celebridades a menudo se ven obligadas a tomar decisiones estratégicas para proteger su vida personal y, a veces, estas decisiones pueden parecer incomprensibles para el público en general. La boda de Hande y Kerem no solo fue una noticia impactante, sino también una celebración del amor verdadero. Demostró que, a pesar de los obstáculos, los rumores y la presión, el amor puede triunfar. Fue un ejemplo de que, a veces, es necesario alejarse para volver con más fuerza, con más convicción. Después de la boda, Hande y Kerem se han mostrado más unidos y felices que nunca. Sus publicaciones en redes sociales son testimonio de su amor y complicidad. Se les ve disfrutando de su vida juntos, viajando, compartiendo momentos especiales y demostrando que su amor es más fuerte que nunca. Sus fotos son un claro ejemplo de la felicidad que irradian juntos. Las sonrisas, las miradas cómplices, los gestos de cariño. Todo refleja una profunda conexión y un amor inquebrantable.
El impacto de esta noticia en el mundo del entretenimiento turco y en general en la comunidad de fans fue enorme. Demostró que los finales felices sí existen, que los cuentos de hadas no son solo ficción, y que el amor, a pesar de todo, puede ser la fuerza más poderosa del universo. El fenómeno Love is in the Air trascendió la ficción, y la historia de Hande y Kerem se convirtió en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. La boda de Hande y Kerem es una lección de esperanza, una prueba de que el amor, la perseverancia y la madurez pueden llevar a un final feliz, incluso después de los momentos más difíciles. Es una historia que nos enseña a creer en el amor, a luchar por él y a celebrar cada momento de felicidad. Es importante mencionar que, después de la boda, Hande y Kerem han seguido trabajando en sus proyectos profesionales. Hande ha continuado su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también ha estado muy activo participando en proyectos interesantes y demostrando su talento. Su trabajo en conjunto, por supuesto, sigue generando expectativa y emoción. No solo han continuado con sus carreras individuales, sino que también han encontrado tiempo para embarcarse en proyectos conjuntos, demostrando que su química traspasa la pantalla y la vida real. Tras la boda, Hande ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, eligiendo proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su arte. Kerem, por su parte, ha seguido consolidando su carrera, demostrando su valía como actor y productor. La pareja ha encontrado un equilibrio entre sus compromisos profesionales y su vida personal, y han demostrado que es posible combinar el éxito laboral con la felicidad en el amor. En el ámbito profesional, Hande ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por la crítica y el público. Su capacidad para transformarse en diferentes personajes y transmitir emociones profundas la ha convertido en una de las actrices más destacadas del panorama turco. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos de gran envergadura, tanto delante como detrás de las cámaras. Su talento y su compromiso con su trabajo lo han consolidado como una figura clave en la industria del entretenimiento. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta noticia impactante y que les haya emocionado tanto como a mí. Hemos repasado la historia de Hande y Kerem, desde su encuentro en Love is in the Air hasta su inesperada y maravillosa boda. Hemos explorado las posibles razones detrás de su separación y su posterior reencuentro, y hemos celebrado su amor triunfante. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus expectativas y todo lo que se les ocurra. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo sobre otro tema de interés? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. La historia de Hande y Kerem es una fuente constante de debate y especulación. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las últimas noticias y novedades del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.